Si quieres hacer el examen de DELE, quédate en este vídeo porque vamos a ver vocabulario útil para comentar gráficos y lo vamos a hacer en contexto. Vamos a analizar 4 titulares de periódicos que he sacado del periódico El País y voy a explicarte las palabras que se utilizan para hablar de los porcentajes, para que así cojas ideas y puedas ser original el día de tu examen. Pero antes te doy la bienvenida a mi canal, esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Este vídeo te será útil si vas a hacer el DELE B2, el DELE C1 o el DELE C2, porque es aquí en estos niveles donde tienes que comentar gráficos, no antes. Aquí tengo los titulares y vamos con el primero. La inflación frena con fuerza en la eurozona hasta el 6,1%, la cifra más baja desde el inicio de la guerra. Bueno, ¿qué es lo interesante que aparece en este titular y que tú también puedes utilizar el día de tu examen? Fíjate cómo se dice la inflación frena con fuerza en la eurozona hasta el 6,1%. Frenar es lo que hace un coche cuando está en movimiento y de repente se para. El freno es aquello que hace que se pare el movimiento de las ruedas. Y puede que no sea un paro brusco, porque cuando frenas estás reduciendo la velocidad, no quiere decir que te pares en cero. Aunque sí, esa partícula con fuerza nos quiere decir que el freno ha sido consistente, no ha sido un freno leve, un freno menor. Entonces, resumiendo, este frena significa que o bien desacelera, es decir, deja de crecer, o bien se para al 100%, aunque aquí sabemos que no, porque todavía tenemos un porcentaje. Se nos dice que se frena hasta el 6,1%. Y continúa diciendo la cifra más baja desde el inicio de la guerra. Esta estructura también la puedes utilizar fácilmente en tu examen, hablando de la cifra más baja o la cifra más alta. Cifra se refiere al número y es una muy buena opción para no estar siempre repitiendo y diciendo el porcentaje, el porcentaje, el porcentaje. Podemos hablar de cifra, porcentaje, incluso de valor. Y desde marca el punto de partida, el momento en el que se empieza a contar. Y continúa así. El IPC se desinfla en 2 puntos en un solo mes, aunque se mantiene en niveles aún muy altos. Aquí lo interesante es el verbo se desinfla, desinflarse. Desinflarse quiere decir que reduce su tamaño. Así más comúnmente se utiliza esta palabra cuando quieres describir un globo, ¿no? Un globo que tiene aire es un globo que está hinchado y si le vas sacando aire, poco a poco estás desinflando el globo. Lo mismo para los neumáticos del coche, ¿no? Si están inflados o desinflados. Entonces sí, puedes decir que un porcentaje, una cifra, un valor se desinfla, es decir, pierde. Haciendo, por ejemplo, una comparación entre un año y otro año, un porcentaje y otro porcentaje, puedes hacer uso de este verbo desinflarse para decir que algo que tenía antes mayor porcentaje, después lo ha perdido. Y su contrario, que sería inflar. También hay otros verbos que son muy similares a estos y que tienen el mismo sentido y son hinchar y deshinchar. Hinchar es equivalente a inflar y deshinchar equivalente a desinflar, aunque se mantiene en niveles aún muy altos. Esto de se mantiene quiere decir que está estable, no se mueve. Mantenerse es otro verbo que también puedes utilizar fácilmente en tu examen en este contexto, cuando quieres decir que algo no cambia, no varía, está estable. Bien, vamos al siguiente titular que dice así: el desempleo en Colombia continúa a la baja. Fue de un 10% en marzo. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Pues este continúa a la baja. Es decir, estar a la baja quiere decir que está en retroceso, está en descenso. Su contrario sería estar en alza. Puedes utilizarlo con continuar si ves que es una tendencia que se repite, que está estable, o simplemente con el verbo estar a la baja. Y vamos con el subtitular. El DANE informa que hay 1,1 millones más de personas ocupadas que en el mismo mes del año pasado. Esta estructura es bastante simple y también muy útil porque siempre vas a tener que hacer comparaciones. En este caso es una comparación entre el mes de un año y ese mismo mes del año siguiente. La estructura sería hay más el número, la cifra, el porcentaje, más o menos de y luego a lo que haga referencia la cifra. Hay 1 millón más de personas, hay 1 millón más de profesiones, hay 1 millón más de ciudades, que y luego el periodo con el que quieras contrastarlo. Vamos ahora con el tercer titular que dice: alquilar es más difícil que nunca, la renta ya se come el 43% del salario. Y aquí es muy interesante este de la renta se come.
se come el 43% del salario. Seguramente que ya sabes lo que es el verbo comer, pero ¿qué significa en este contexto? Pues que ocupa eso. Se lleva consigo la renta, supone el 43% del salario, es decir, necesita de ese porcentaje del salario. Y luego el subtitular dice: el esfuerzo medio para los inquilinos se dispara al máximo de la última década, según un estudio de Fotocasa e Infojob. El coste de las casas supera el 50% del sueldo medio en 7 provincias. Es muy bueno aquí el verbo se dispara. Dispararse quiere decir que sale lanzado, es decir, que está creciendo de manera inmensurable, está creciendo muchísimo. Es más, dice, se dispara al máximo. Sería muy raro decir se dispara al mínimo, ¿vale? Eso quedaría extrañísimo. Quiere decir que ha crecido, pero no solamente ha crecido, sino que se sitúa ya en la cúspide, en lo más alto que nunca ha estado ese número, ese porcentaje. Lo contrario de se dispara quizás sería caer en picado. Decimos que un porcentaje cae en picado o que un número cae en picado cuando baja drásticamente, cuando desde un punto baja, pero hace una bajada muy sustancial, muy drástica. Bien, y vamos ya con el último titular que dice: revés económico en Perú. Hay 2,7 millones de personas más en la pobreza que antes de la pandemia. Fijaos, aquí otra vez tenemos esa estructura de hay más el número o el porcentaje de más aquello a lo que hace referencia el número, en este caso de personas, y luego aquello con lo que se le quiera comparar. Esto ya lo hemos visto, pero vamos al subtitular que dice: la pobreza monetaria afecta al 4,1% de la población rural y al 24,1% de quienes viven en las ciudades. Esto es algo que no he dicho antes, pero fijaos muy bien que cuando queremos poner decimales en español no ponemos 4,1, sino 4,1. El punto lo ponemos en números más grandes para identificar cada 3 cifras de qué número se trata. Por ejemplo, 1000 pondríamos 1,000 o 1.000.000 se escribiría 1,000.000. ¿Y qué palabra quiero que saquemos de aquí? Pues el verbo afectar. Afectar va con la preposición a, que veo que algunas veces hay gente que no se lo pone con los porcentajes, y cuando estamos hablando de una cifra sí que tendríamos que poner al cifra y luego personas o ciudades, etc. Y afectar tiene una connotación negativa en este contexto. Cuando decimos que afecta a un porcentaje de personas, nos estamos refiriendo a que esas personas están siendo perjudicadas, que están siendo dañadas. Entonces, cuando tú puedas detectar una cifra o un valor que veas que es nocivo, es perjudicial para las personas o para aquello de lo que se esté hablando, porque a lo mejor se está hablando no de personas, sino de ciudades o de libros, de sectores literarios, pues puedes utilizar afectar en este contexto. Si quieres continuar aprendiendo más palabras específicas y verbos que te ayuden a comentar gráficos para tu examen de DELE, te recomiendo ver uno de los vídeos que te pongo en pantalla, y si quieres prepararte el DELE de manera específica, también te dejo los enlaces a mis cursos online abajo en el comentario y en la cajita de descripción. Muchas gracias por estar aquí y espero verte en otro vídeo.